Hola, el informe del Grupo Intergubernamental del The Cambio reports Climático, of el the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, or ofrece IPCC, bases provide key empíricas para scientific las evidence negociaciones to sobre el the clima a nivel international climate internacional. En la negotiations. presentación de hoy voy a Today, in this adentrarme presentation, en I want to cuáles look son las together proyecciones y at vías what que se the manejan future en el projections informe and del Grupo de pathways that Trabajo are 1 used del in sexto informe the de Working evaluación Group del 1 IPCC, report of the que nos Sixth Assessment cuentan Report of the IPCC acerca de tell los us objetivos a largo about the plazo del Paris Acuerdo de Agreement and the París. long-term temperature goal. El objetivo a largo Starting with plazo es the Paris Agreement long-term temperature goal, contener which el is to aumento hold de the increase temperatura in global average mundial a temperature 2 to grados well y below 2 esforzarse degrees and to porque ese pursue aumento no efforts sea to limit superior it to a 1.5. 1,5 grados. This Este global temperature goal objetivo has been further strengthened or cada vez has se ha received centrado más levers' stronger en focus un on objetivo de 1.5 1,5 grados, sobre during todo con el espaldarazo que se COP26 recibió in en Glasgow, 2021 in Glasgow, cuando se where the decidió decision was to resolve to luchar de pursue manera efforts to decidida para limit the limitar el temperature aumento de increase temperatura to a 1.5. 1,5 grados So centígrados this provides us frente with a very los clear niveles global preindustriales. Es context decir, as que to el what the objetivo que international tratan de climate alcanzar las negotiations negociaciones es are sumamente aiming to claro. achieve. El IPCC What information nos does the facilita IPCC información provides us acerca de qué se to necesita inform para lograr estos what is objetivos. necessary to En achieve primer these goals? lugar, aquí tenemos First and una foremost, de las here I cifras draw que se on one incluyen of en the el figures resumen of the para summary for políticos, policymakers of the que es IPCC el latest último working group aporte 1 al contribution ciclo de to the sixth evaluación assessment report. sexto. Se And it muestra una shows relación the lineal entre near-linear la relationship acumulación de between cumulative emisiones emissions here on the y horizontal el aumento axis de and global temperatura en mean el eje temperature increase vertical. on the Es vertical decir, axis. que cada And what this tonelada de really shows emisiones de is that CO2 que every se ton of libera en la CO2 atmósfera emissions that we emit into the contribuye atmosphere al adds calentamiento to global. global warming. En este And the figure gráfico shows that se this is muestran true las both tendencias for históricas en la parte the historical period izquierda on del the left-hand gráfico side y se of the muestran graph, también las as well as proyecciones for en función de projections distintas under a hipótesis o variety escenarios que of describiré scenarios después. to which I will Se come puede back ver que en later. función de la acumulación de Here you can emisiones see que se that emitan depending hasta on the cumulative 2015, emissions that pues we emit podemos until limitar el aumento de 2050, temperatura we would a end up around 1,5 grados 1.5 o or 2,5 around grados de 2.5 degrees calentamiento. of Desde el punto de warming. vista de la física, So, limitar from a el physical science calentamiento global perspective, inducido por la mano del limiting hombre human-induced pasa global warming por to a limitar specific las level emisiones, es decir, que requires como limiting mínimo cumulative tenemos que CO2 lograr un emissions, which nivel means that we need neto to de reach at emisiones de least net cero, zero CO2 emissions además de along reducir with en zero CO2, emissions además de in other reducir greenhouse gases. otros gases de efecto From this invernadero. near-linear Además, se relationship pueden we see here extraer on the left, we conclusiones can then also draw cuantitativas, more quantitative que es precisamente implications. lo que se And this muestra en esta is what was tabla, en carried este out in cuadro, this que se table incluye that is también en el also from the resumen summary para for políticos policymakers of de the IPCC este report. informe que acaba de And it really publicar shows el that we Grupo de know what Trabajo needs to be 1. done to En la meet the parte goals of the superior Paris del Agreement. cuadro pueden ver Starting at the top of this que table, el calentamiento we see that actual está en current torno a warming of around 1,1 1.5 grados degrees y obedece a las has been emisiones caused que to a se large han degree liberado by desde the historical emissions from 1850 hasta 1850 hoy, to date, alrededor de of which 2.400 there were millones de around roughly toneladas. Por otra 2,400 parte, billion en la parte tons. inferior de At la the same time, the tabla lower se end of the muestra table then que tells us what needs necesitamos to hacer de cara al happen futuro si in the queremos future limitar el if we still calentamiento want to global a limit warming 1,5 to grados u 1.5 or otros other temperature rangos de bands. temperatura. So let's focus on 1,5 grados. 1.5. Teniendo en cuenta Given where we las are today, emisiones that de hoy, gives us tenemos un for a 50% 50% de probability of probabilidades, limiting es decir, warming to tenemos un 1.5, presupuesto de a carbono de unos remaining carbon 500.000 budget of millones about de 500 toneladas billion de tons carbono of desde carbon el dioxide, principio de starting to count 2020. from the En beginning estos of momentos 2020. estamos emitiendo For alrededor de context, 40.000 currently millones we de are emitting toneladas de around dióxido de 40 billion carbono tons al año. of carbon dioxide annually into the Sí, atmosphere. If we think that a les 1 in 2 parece chance poco, of un limiting warming to 1.5 50% degree de is posibilidades, insufficient, then podemos we would go to reducir el higher presupuesto de likelihoods carbono and thus lower carbon para, budgets. In bueno, the pues same aumentar way, las if posibilidades lower de lograr ese probabilities objetivo y si are acceptable aceptamos un nivel de probabilidad lower menor, pues likelihoods, entonces we tendremos would un look presupuesto at the left-hand side mayor. and have slightly larger budget. Importantly, any of those Además, numbers can also hay be un higher or margen de error lower de by around 220 billion tons 220 of CO2, which is a sizable chunk gigatoneladas de for carbon CO2 budgets en compatible with función del 1.5 éxito que degrees, cosechemos a depending la on hora how de successful we are reducir or how emisiones unsuccessful we que are no son de in dióxido de reducing carbono, como non-CO2 metano, emissions, óxido including nítrico u methane, otros nitrous oxide, and fluorinated gases.
gases The IPCC report doesn't de only fluoruro. calculate No harm, solamente se calcula en also el uses informe el presupuesto de emissions carbono, scenarios and sino que se uses these establecen emission distintas scenarios as hipótesis o tools to escenarios para understand contar con the future. herramientas And these que nos permitan vislumbrar el figures futuro. here En este caso, show vemos the 5 core set of 5 hipótesis muy illustrative elocuentes que scenarios se han venido that have been utilizando used throughout en el the grupo de trabajo IPCC working 1 group del on IPCC to illustrate en how sus future climate informes change para ilustrar depends cómo on el our cambio choices and our emissions climático que se over dé the en el coming futuro decades and dependen the de rest of the las century. Here on the left-hand opciones side, in the large map, o you de can las see the elecciones por las evolution que optemos of en los próximos global carbon años. dioxide Aquí emissions. ven la The evolución de scenarios las are emisiones labeled de carbono a with their nivel scientific mundial. labels. Son In more accessible terms, hipótesis, these scenarios escenarios are referred que to as the very high, high, se conocen intermediate, como low, escenario and muy very low alto, scenario, alto, respectively. intermedio, You can bajo also o see muy on the bajo. right-hand side, En la and this parte is de just la a selection, derecha that these scenarios do hay not una include selección de only hipótesis carbon en las dioxide emissions, que but podemos also ver que no assume solamente se incluye accompanying el dióxido de carbono, evolutions sino of que también se estudia non-CO2 la evolución de greenhouse otros gases and gases de aerosols. efecto For example, here on the invernadero que top, no you son can see dióxido de carbono methane y de otros evolutions that aerosoles, por go ejemplo, with the scenarios metano, on the left, como and pueden ver aquí, óxido also nítrico nitrous oxide and sulfur dioxide. o, por ejemplo, What do dióxido these de scenarios imply for global warming? azufre. This figure shows the global warming projections of both Este historical and gráfico projections muestra la of those 5 proyección scenarios. And what we can con see is that respecto al over the aumento de first decades, temperatura. En these las scenarios próximas don't distinguish décadas so no hay strongly mucha in terms of diferencia absolute entre los temperatures, although the distintos rate of escenarios o warming differs quite hipótesis. significantly. And by the Sin end of the embargo, para century, there is a finales spread de of siglo sí que almost hay 3 una degrees divergencia enorme between de the casi lowest 3 and grados the highest entre scenario. la hipótesis más Looking a bit alta more y in la más detail baja. to the numbers Si nos and the adentramos de manera quantifications más of the detallada en temperature las outcome of these different cifras scenarios, en términos de we can aumento look de at the table temperatura, SPM1 podemos ver of esta the summary for tabla policymakers where del this informe information is para highlighted. políticos. First and foremost, I think it is really Me parece important que en to primer see that lugar in es the near importante term, comprender que a all corto scenarios, plazo the best estimate is that they will reach todos 1.5 los degrees. escenarios alcanzarán At the un same aumento de time, temperatura de there is a 1,5 very important grados. difference Pero hay una between what diferencia happens muy afterwards. importante a In the partir de lowest ahí. scenario, En el 1.5 escenario degrees más is reached, bajo but se warming doesn't alcanza un continue to 1,5 increase grados, pero significantly no thereafter. hay un aumento By significativo de mid-century, temperatura there is still después. Para an mediados de important siglo probability sigue that habiendo una warming will still probabilidad be muy below 1.5, importante de the best seguir estimate is 1.6. en torno a And by the 1,5 end of the grados. century, El cálculo because of más the assumed exacto carbon es dioxide 1,6 removal, grados y net global contando con la carbon remoción de dioxide dióxido removal de in both carbono para scenarios, finales de warming siglo has been reversed se slightly revierte ese with now a calentamiento best estimate of ligeramente y se 1.4. estaría hablando de un In aumento de all other temperatura de scenarios, you can 1,4 see a grados. En continued otros increase in escenarios e warming hipótesis, sin until the embargo, end ven of que the el century, calentamiento persiste with hasta the finales de intermediate high siglo. and very high Aquí scenario vemos already having a el best estimate of escenario 2 degrees of intermedio, alto, warming muy alto, by que ya mid-century para and mediados de siglo well contempla beyond 2 un degrees by the calentamiento end de of the 2 century. grados. So what do these illustrative Todo pathways of esto, the IPCC ¿qué report tell quiere us decir for the need for con carbon respecto dioxide a la removal? remoción de dióxido de carbono? Bueno, pues Essence, no not hay very much muchas yet. These illustrative repercusiones. pathways span the Estas range of very hipótesis high to very manejan low niveles emissions, de but emisión they do muy not show the altas o muy variations in bajos, CO2 removal pero no strategies that could incorporan be applied otras to achieve the técnicas que lowest podrían pathway and that have been utilizarse para identified in mantener literature. la vía más And here on the baja y left-hand que se han side, you can descrito see the en la same figure literatura. Aquí vemos of the working group 1 en la SPM. parte de la And on the derecha right-hand side, I've now added a snapshot of gráficos the del special informe report especial Global sobre Warming calentamiento of global de 1.5 1,5 degrees. grados, mientras que la And parte de la izquierda to es first order, el on the gráfico que se the incluye en el right-hand resumen side, para particularly the políticos pathways del grupo de shown trabajo by 1 P1, que se P2, acaba de and publicar. P3 En el escenario P3, show P1, P2, P3, P4, alternatives ven que hay for how this alternativas very low scenario of acerca de working cómo group se 1 could podría be achieved. lograr el And escenario on the más right-hand bajo side, del it grupo de shows the fossil trabajo fuel 1. Aquí industry emissions vemos la and their reducción de reductions in gray, emisiones en the contributions gris, of agricultural, forestry, and land use también la emissions in contribución brown, de and then the emisiones contributions of por uso bioenergy de with carbon tierra y dioxide en storage or BECCS in amarillo yellow. la And what we can contribución de see if remoción de we dióxido de look at the carbono pathways P1, o P2, P3 bioenergía is con that the relative captura y contribution almacenamiento de of these carbono. Y different vemos que hay measures una diferencia varies sustancial en significantly estas in these vías different pathways
lo que significa que hay la posibilidad de tomar decisiones estratégicas acerca de la remoción de dióxido de carbono, de qué tipo de remoción de dióxido de carbono a la hora de embarcarnos en una vía que sea compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados y poder lograr en última instancia el objetivo del Acuerdo de París sobre el que se puso el acento en 1,5 grados en Glasgow.